Saludos a todos y a todas. En este video nos proponemos pasar un breve comentario de la quinta edición de este año 2023 de la revista del Código Civil y Comercial de Thomson Reuters La Ley, que contiene un dossier especial sobre los 30 años de vigencia de la Ley de Defensa de los Consumidores, evento tan importante que ha ameritado que esta revista reúna a una decena de autores que han propuesto distintas miradas sobre estos 30 años de vigencia de la Ley 24240. Y en este video nos proponemos hacer una breve retrospectiva y prospectiva de lo que la Ley 24240 nos viene dejando en estos 30 años de vigencia y cuáles son los desafíos que se presentan en el futuro. Ciertamente, la Ley de Defensa de los Consumidores contribuyó a garantizar muchos de los derechos fundamentales prescritos en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Se trata de una norma muy especial, la 24240, que se sancionó con un diagrama bastante particular, puesto que es anterior a la sanción del artículo 42 de la Constitución Nacional, consecuencia de un proyecto pergeñado por la propia doctrina. Los doctores López Cabana y Alterini, el padre del derecho del consumidor, Gabriel Stiglitz, fueron las mentes detrás de esta norma que nos rige hace ya 30 años. Ciertamente ha tenido un impacto fundamental en el desarrollo doctrinal y jurisprudencial de los derechos fundamentales del luego sancionado artículo 42. Así ha consolidado, por ejemplo, el derecho a la salud, a la integridad y a la seguridad, reglamentado en los artículos 5 y 6 de la propia Ley de Defensa de los Consumidores. Ciertamente la Corte Suprema de Justicia ya venía haciéndose eco de este derecho a la salud desde el precedente Cambiaso de Pérez de Nealón, donde la demandada le había negado la cobertura médico-asistencial requerida por la actora y que se ha consolidado como un derecho que hoy por hoy no se encuentra en debate. El derecho a la seguridad, que también emana de esos precedentes, fue objeto de debate por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Mosca, donde se consolida ese deber de seguridad extensivo a los bienes y no solo a las personas, y que generaría la aparición de la figura del bystander, que luego se incorporaría a la reforma de la Ley de Defensa de los Consumidores dispuesta por Ley 26361 en el año 2008. La consagración también a través de la Ley 24240 de la protección a los intereses económicos de los consumidores, que ciertamente se extraen de diversas disposiciones de la Ley de Defensa de los Consumidores, por citar simplemente algunos ejemplos: la responsabilidad solidaria y objetiva, el desplazamiento de normas civiles y comerciales por la propia Ley de Defensa de los Consumidores, la prioridad de los intereses de los consumidores en la vinculación con las prestatarias de servicios públicos, el aseguramiento del valor de la oferta, de la promoción y de la publicidad de los productos, la consiguiente protección contra la publicidad ilícita en todas sus variantes, el resguardo de los consumidores de asistir a mercados más eficientes. El derecho a la información también ha sido un interés fuertemente enfatizado en la Ley de Defensa de los Consumidores. De hecho, este interés representa, como sabemos, la columna vertebral del derecho de los consumidores, registrado en el artículo 4 de esta ley que venimos comentando, y que efectivamente ha generado una jurisprudencia que ha exigido que este deber solamente se considere satisfecho cuando se brinda una información veraz, detallada, suficiente, eficaz, cierta, objetiva, absoluta, oportuna, transparente, entre otras tantas características que la jurisprudencia ha extraído de este artículo 4. El derecho a la libertad de elección también ha sido un interés consagrado en la Ley 24240, a través del cual el consumidor tiene el ejercicio libre y restricto de la voluntad en el marco de las relaciones de consumo, que emerge indirectamente del artículo 3 de dicha norma, que remite a las normas de defensa de la competencia y contra la competencia desleal, y que se ha visto esta norma
complementada con coherencia por el devenir de la legislación complementaria, en este caso sistémica, en el artículo 1099 del Código Civil y Comercial, que ha consagrado expresamente la libertad de contratación como prerrogativa de los consumidores, prohibiendo las denominadas cláusulas atadas, que también se encuentran precisamente sancionadas en el artículo 3 de la Ley 27442, Nobel Ley de Defensa de la Competencia. Ciertamente esta libertad de elección a la que venimos haciendo referencia terminó empoderando a los consumidores y esto lo encontramos en diversos casos, por ejemplo, en los distintos fallos que se han dado respecto de los casos de Uber, entre ellos fallados tanto en nuestra región como en otros países, por ejemplo en Estados Unidos y en la Unión Europea. Otro de los derechos que la legislación de defensa de los consumidores se ha preocupado encarecidamente por proteger es esta pluricomprensiva prerrogativa que denominamos derecho a un trato equitativo y digno, que se encuentra en el artículo 42, última parte del primer párrafo, que no se encontraba regulada en la ley 24240 original, sino que fue incorporada posteriormente en el artículo 8 bis, a través de la reforma introducida por la 26361 en el año 2008. Aunque estimamos que la técnica legislativa en la materia hubiera requerido tal vez una enumeración enunciativa de prácticas prohibidas, como sí acontece en todo el derecho comparado de la región, el Código de Defensa de los Consumidores de Brasil, la Ley de Defensa del Consumidor de Paraguay, la legislación uruguaya y de Bolivia, tienen estas enumeraciones y tal vez este sea un déficit en la norma comentada que deba ser objeto de revisión en futuras reformas legislativas. Y ciertamente los proyectos de reforma de la ley de defensa de los consumidores o proyectos de código de defensa de los consumidores, muy completos por cierto, que se encuentran en actual debate parlamentario, subsanan esta falta de enumeración de prácticas prohibidas, dando así un mejor, una más acabada tutela de este derecho a un trato equitativo y digno. Ciertamente son muchas las manifestaciones que de este derecho a un trato equitativo y digno la doctrina ha hecho emerger del artículo 8 bis de la Ley de Defensa de los Consumidores con la reforma recién mencionada. Por ejemplo, se han sancionado los excesos en los trámites burocráticos ante los proveedores, las largas colas para acceder a un servicio, la imposibilidad de acceder por parte de una persona a cierto nivel de responsabilidad en la empresa, la atención en locales comerciales inadecuados, ya sea por una infraestructura deficiente o por falta de condiciones de higiene, mala atención o maltrato en general, llamadas telefónicas en horarios inapropiados. Son algunos de los casos de tratos indignos que la jurisprudencia ha entendido emergen de este artículo 8 bis, sin contar la gran cantidad de fallos en los que se ha condenado a la discriminación a consumidores o usuarios por distintos tipos de discriminaciones, valga la redundancia, por motivos sexuales, étnicos, por discapacidad, etc. En este caso, la norma del artículo 8 bis ha venido a ser muy bien complementada por la evolución de nuestra legislación, en este caso también sistémica, en los artículos 1097 y 1098 del Código Civil y Comercial, que le imponen a los proveedores el deber de respetar la dignidad de los consumidores, remitiendo en una disposición muy original y sumamente laudable a los criterios provenientes de los tratados internacionales de derechos humanos, en un explícito diálogo de fuentes entre el derecho de los consumidores y el derecho de los derechos humanos. Ciertamente son muchos otros los derechos que se han visto adecuadamente protegidos por esta ley 24240 y que por razones de tiempo no podemos pasar revista: el derecho a la educación, el derecho a agruparse, a formar asociaciones, el derecho de los consumidores a ser oídos, el derecho a una tutela efectiva. La ley 24240 consagra una gran cantidad de tutelas procesales diferenciadas, tales como celeridad y simplicidad procesal, una tutela expedita, un acceso gratuito a la justicia, una colectivización de las vías en el artículo 54, la posibilidad de métodos alternativos de solución de conflictos, mecánicas probatorias especiales
donde hay una fuerte carga por parte de los proveedores de exhibir la documentación que obran en su poder, en el artículo 53, constituyen algunas de las previsiones de la Ley de Defensa de los Consumidores que persiguen lograr una adecuada satisfacción de esta dimensión constitucional de la tutela efectiva de los consumidores que se encuentra plasmado en el tercer párrafo del artículo 42 de nuestra Constitución Nacional. Estos son algunos de los puntos que consideramos que retrospectivamente nos permiten alabar el desarrollo que ha tenido la Ley 24240 y las legislaciones que han ido acompañando la formación de la reglamentación del microsistema de defensa de los consumidores. Por supuesto que quedan desafíos, varios, por cierto, por mejorar tendiente a la tutela efectiva de los derechos de los consumidores. Creemos que uno de ellos, y por razones de tiempo solo dejaremos planteado uno, debe ser orientado hacia una legislación que más acabadamente logre fundamentar una aproximación de los derechos de los consumidores hacia los derechos humanos, como lo ha realizado muy bien el artículo 1097 del Código Civil y Comercial, para lograr la aplicación de los principios de los derechos humanos a los consumidores. Es decir, creemos que el nuevo derecho del consumidor que provenga de las reformas legislativas tiene que tener, además de la expresa consideración de estas nuevas tecnologías que vienen teniendo impacto en las relaciones de consumo, una idea de convencionalización más fuerte del derecho de los consumidores. Y esto creo que es necesario, este acercamiento entre el derecho de los derechos humanos y el derecho de los consumidores como desafío del microsistema de defensa de los consumidores, porque efectivamente se viene dando en primer lugar una aproximación entre los conceptos de consumidor, ciudadano y persona. Ya no estamos frente a un consumidor en el concepto que la Ley 24240 tenía en el año 1993. Ya Zygmunt Bauman, en su obra Exit Homo Politicus, Enter Homo Consumes, viene hablando de este desplazamiento del hombre consumidor respecto del hombre político. Es decir, se ha producido un devenir de la concepción del ciudadano en la faceta del consumidor. Benjamin define al derecho del consumidor precisamente como la disciplina jurídica de la vida cotidiana del habitante de la sociedad de consumo. Así que este es un primer aspecto que permite fundamentar esta necesidad de convencionalización a la que hacíamos referencia. Una segunda arista que favorece esta idea de convencionalización que creemos será el futuro, el nuevo derecho del consumidor, es el paralelismo de los derechos de los consumidores con ciertos derechos que vienen teniendo fuerte protección en el marco del derecho de los derechos humanos. Por ejemplo, los derechos ambientales. Y esta juxtaposición entre ambiente y consumo confluye en lo que hoy se designa derecho de las sustentabilidades, que se sintetiza en la ODS 12 de Naciones Unidas, que busca garantizar modalidades de consumo y producción sustentable. Crece así una propensión del derecho del consumidor hacia el paradigma ambiental que se encuentra reflejado en una de las normas sistémicas que viene acompañando el desarrollo de la Ley de Defensa de los Consumidores, como es el 1094 del Código, el artículo 1094 del Código Civil y Comercial, que instaura un principio de acceso al consumo sustentable como un explícito diálogo de fuentes del derecho de los consumidores con los derechos ambientales, que por cierto se encuentra muy presente normológicamente en distintas reglamentaciones comparadas. Los artículos 37 y 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea tratan estos dos derechos de manera conjunta, ni que hablar de nuestros artículos 41 a 43 de la Constitución Nacional. Un tercer principio que creemos justifica esta prospectiva de convencionalización del microsistema de defensa de los consumidores es la idea de dignidad como justificativo de los derechos de los consumidores, que ciertamente se viene adecuadamente sosteniendo en estos artículos que venimos mencionando, los artículos 1097 y 1098 del Código Civil y Comercial, que dan cuenta de esta conexión y que vienen acompañando y mejorando el desarrollo de esta Ley 24240. Un quinto principio que podría sostener nuestra idea de prospectiva de convencionalización del derecho de los consumidores es el necesario solapamiento que tiene que dar ciertos derechos de los consumidores con ciertos derechos provenientes de los derechos humanos, como por ejemplo el derecho a un nivel de vida adecuado,
que se encuentra previsto en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es que para que una persona y su familia puedan concretar este derecho no pueden hacerlo sino a través de una protección del consumo, por lo que la satisfacción de dicha garantía, de ese derecho a un nivel de vida adecuado, del derecho internacional de los derechos humanos, requiere de una suficiente tutela de los derechos de los consumidores. Estos son algunos de los ítems que consideramos que van a marcar el nuevo derecho del consumidor, hacia donde la ley de defensa de los consumidores y el microsistema, el estatuto de defensa de los consumidores va a orientarse. En síntesis, la creación de un microsistema de defensa del consumidor ha tenido como eje a esta ley de defensa de los consumidores 24240, a la que le debemos una eterna gratitud. De cara al futuro, creemos que el resguardo frente a las nuevas tecnologías constituye un punto al que la legislación debe tener especialmente presente. Y por cierto, nuevos institutos que están muy bien planteados y resguardados en los proyectos de Código de Defensa de los Consumidores que hemos mencionado se encuentran en debate parlamentario y visibilizan una necesidad de ayornamiento lógico de esta exitosa, pero ya algo anticuada norma a la que venimos refiriendo. Una renovada lógica convencional, una renovada lógica que respete los estándares internacionales con base en los principios de progresividad, complementariedad y tutela cruzada de los derechos, creemos que se impone como ese nuevo derecho del consumidor. Con esto hemos pretendido en unos minutos dar una visión retrospectiva de estos 30 años de Ley 24240 y de cuáles son las proyecciones que tiene el microsistema de defensa de los consumidores. Muchísimas gracias por su atención.